Listo, así que vamos a seguir en nuestro ayuno y quiero que porfa me acompañen a Mateo capítulo 5, versículo 4. No sé si me prestan un pañito o algo, porfa. Mateo 5, 4 dice lo siguiente, si te gusta anotar, el mensaje se llama Esto pasará. ¿Listo? ¿Cómo se llama el mensaje? Esto pasará. Sí, dile al del lado, esto va a pasar. Tranquilo, esto va a pasar. Así que Mateo 5:4 dice así: dichosos los que sufren porque serán consolados. Vamos a leerlo otra vez juntos. Dice así: dichosos los que sufren porque serán consolados. Y una tercera vez para que el que le da temor leer esta palabra la lea junto conmigo. Dice así, dice: dichosos los que sufren porque serán consolados. Y Señor Jesús, te damos gracias por este día. Hoy te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones. Espíritu Santo, danos palabra de sabiduría para que la verdad que tú quieres revelarnos a nuestra vida hoy sea revelada sin ningún obstáculo, Señor. Danos claridad, danos, Señor Jesús, discernimiento y permítenos ser sensibles a tu voz. Y te clamamos, Señor, que hoy todo temor, todo engaño sean derribados en nuestras vidas para que podamos caminar en libertad hacia tu plan. En tu santo nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Y les digo que la predica Juanda me la copió, no, es porque hay una historia en particular que Juanda nos compartió y es la de Jesús cuando va con los discípulos en la barca, ¿sí? Se la escucharon ahorita, ¿no es cierto? Entonces Jesús va con los discípulos en la barca y una noche estaba yo contándole a una de mis hijas la historia, estaba contando una historia antes de dormir. No se quería dormir, entonces comencé a consentirle, comencé a contarle historias de la Biblia y una historia que comencé a contarle fue este episodio en el que Jesús le dice a los discípulos: bueno, nos vamos, síganme. Él le ha hecho un llamado a alguien que está muy apegado a cosas de acá, entonces no lo sigue, pero él le dice: bueno, vamos a la barca, vamos a ir al otro lado. Y cuando van de camino en la barca, pues el Señor estaba cansado. ¿Y qué hace uno cuando está cansado? Se pone a ver Netflix. No, uno descansa, ¿sí o no? Uno descansa y entonces él está cansado, entonces él va y se duerme, ¿no es cierto? Pero en medio del camino, en el barco, comienza una ¿qué? Tormenta. Y entonces comienzan los vientos a sonar y yo les hago el sonido a ellos. Y entonces comienza la tormenta y comienza la barca y comienzan, y si quiere usted cerrar sus ojos, imagínense cómo es ese escenario, ¿no? Ustedes va, no está en la mejor de las luces, ¿no? Porque ya estaba tarde y comienza una tormenta y usted está en medio del mar y comienza la tormenta. Y comienza a soplar y de pronto dice la palabra de Dios que comienza a inundarse la barca. Entonces ya no solamente es el viento, ya no solamente son los truenos, sino que también el agua está comenzando a llenar el arca. Pero el capitán, el líder, el que está ahí, el guerrero, está dormido y está fresco, está tranquilo. Pero el ambiente, ¿cómo está? Tenso, es una tormenta la que están atravesando los discípulos en ese momento. Pero mi hija me dice: pero Jesús está en la barca. Y me dice: cuando hay tormenta, yo quiero que Jesús esté en la barca. Y yo decía: wow, gracias Dios, gracias porque la tiene clara, gracias porque el tema no es la tormenta, sino cómo la vives. Y cuando mi chiquita me dice: es una tormenta, pero lo importante de la tormenta es que Cristo esté en la barca, es que Jesús está en la barca. Es entender que el tema no es la tormenta, sino cómo vivirla. El tema no es si hay hoy en tu vida tormenta. El tema no es si hay hoy vientos que estén pegando a la barca. El tema no es si hoy en tu barca se está llenando el agua y parece que se va a hundir tu vida. El tema es cómo estás en ese momento en la barca. El tema es si estás con Jesús o si estás solo en la barca. Porque si estás solo en la barca es un problema. Pero si Jesús está en la barca, tranquilo, ¿verdad? Amén. Pensé que se iban a alegrar con eso. Sí, claro, si Jesús está en la barca, pues listo. Y ya, y la prédica podría terminarla acá. ¿Hay tormenta en tu vida? Asegúrate que Jesús está en la barca. ¿Sí?
Y eso fue lo que ella me dijo. Si Jesús está en la barca, no hay problema. Pueden venir las tormentas que vengan, pero si Jesús está conmigo, yo voy a estar tranquilo. Y a veces lo que necesitamos incluye tormentas. Porque el tema no es que haya tormenta, porque tormentas puede haber en el camino hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. Ellos necesitaban atravesar de un lugar al otro. Tenían que ir de un puerto donde estaban a otro puerto donde tenían una misión, un propósito, donde iban a hacer algo en el ministerio de Jesús. Y muchas veces la tormenta no es el problema, porque muchas veces para ir de un lugar a otro en nuestras vidas va a haber tormentas en la mitad. Entonces el tema no es la tormenta, el tema es cómo la vas a vivir. ¿La vas a vivir solo o la vas a vivir con Jesús en la barca? Porque hay tormentas que no podemos evitar. Y nosotros muchas veces intentamos vivir y anhelamos y oramos y hacemos todo para tratar de vivir vidas sin tormenta. Queremos que nuestra vida no tenga tormentas. Y entonces queremos ir de un lugar al otro en nuestras vidas, queremos crecer, queremos madurar, queremos ir a otro nivel, pero no queremos que haya tormentas. Y el tema es que muchas veces en ese caminar con Dios, de un lugar a otro va a haber tormentas. Hay tormentas que no podemos evitar muchas veces. Hay tormentas que de hecho van a ser necesarias para poder llegar al otro lugar. Que si no atravesamos esa tormenta, no vamos a poder llegar al otro lugar. La tormenta, como decía Juanda, la tormenta de irse al gimnasio, y es una tormenta, ¿no? A veces es una tormenta, sí, es un tormento literalmente. A veces el ejercicio y dice, no puedo más, no quiero más. Pero si quieres llegar al otro lado, vas a tener que pasar esa tormenta. Es que yo quiero ser libre financieramente, pero de la deuda a la libertad financiera hay un camino, y ese camino tiene unas tormentas, porque vas a tener que decir a muchos planes, no puedo ir porque estoy ahorrando, porque estoy pagando deudas. Quisiera tener otro carro, pero voy a estar con este carro porque estoy pagando deudas. Y para ir de un lugar a otro con Dios muchas veces vamos a tener que atravesar por momentos que no son fáciles. Queremos restauración en nuestros matrimonios, pero queremos que el matrimonio sea de la destrucción a la victoria en un solo paso. Pero hay un camino que debemos recorrer. Amén. Las tormentas a veces son inevitables. Los problemas a veces son necesarios. De hecho, el cómo vivir la tormenta es importante. Porque cuando leemos Mateo 5:4, que fue el versículo que dijimos, dice, dichosos, ¿no es cierto? Los que ¿qué? Los que sufren. Oiga, en el sufrimiento, en la tormenta, ¿qué hay? Dicha. Porque serán consolados. Hay dicha en el sufrimiento. Y Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, que de hecho hay una canción que mañana vamos a estrenar, y lo mencionan este versículo, porque Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, si lo quieren, ¿lo tienen, iglesia? Santiago 1, Nuevo Testamento, más adelante Evangelios, cartas, está el libro de Santiago. Y en el capítulo 1, versículo 2 al 4, hay una porción de la Biblia y tiene un título. Ustedes saben que a mí me encanta siempre tener en cuenta los títulos que están en la Biblia. ¿Por qué? Porque nos dicen mucho más de lo que viene. Entonces, ¿cuál es el título de esa porción de la Biblia? Pruebas y tentaciones. Tormentas y desiertos. Y uno dice, uy, no, pastor, a mí déme el de las promesas. Pero el de las pruebas, no. ¿Por qué me pone a leer de las pruebas, Dios? Yo no quiero. Comenzando año, enero, ¿y usted me va a poner a hablar de pruebas? Porque miren lo que dice Santiago 1, 2, 4 acerca de las pruebas y tentaciones. Hermanos míos, considérense, ojo, el Señor Jesús dice, dichosos los que sufren, ¿no? Y aquí Santiago nos refuerza algo y dice, considérense ¿qué? Muy, ojo, ¿cuánto? Muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros. ¿Y qué dice?
sin que les falte nada. Oiga, entonces el problema no es la tormenta, sino cómo la vivimos. Y entonces lo primero que nos dice la palabra de Dios es, cuando vivan tormentas, cuando estén pasando en la barca de un lugar a otro y haya problemas, pónganse bravos, pataleen, ¿sí? Hagan pataleta, lloren, desesperen, arránquense el pelo. Yo no sufro eso. Este es un look, yo me lo quito. No es que se me caiga. ¿Qué dice que esa es nuestra actitud en medio de las pruebas? ¿Cuál dice que tiene que ser nuestra actitud en medio de una tormenta? Que nos consideremos ¿qué? Muy dichosos. Y a veces es muy fácil leerlo, pero cuando comienza uno a pensarlo y a tener que decir cómo tengo que vivirlo, uno dice, espérate, porque una cosa es leer la historia y otra cosa es ser el protagonista de la historia, ¿verdad? Pero la palabra de Dios en eso es muy clara. Jesús dice, dichosos los que sufren, y después el Señor nos dice con Santiago, a través de Santiago, considérense ¿qué? Muy dichosos. Y el problema es que cuando estamos en medio de las pruebas, en vez de considerarnos muy dichosos, somos los más desdichados. A veces cuando afrontamos problemas en la casa, puede ser en la relación familiar, entre esposos, con los hijos, con los papás, entre hermanos, cuando tenemos enfermedad, cuando tenemos problemas económicos, cuando las cosas no arrancan como yo quiero que arranquen, cuando comienza el viento a pegar a mi barca, en vez de ponerme dichoso, comienzo a quejarme. Y comienzo a tener la actitud contraria a la que Dios me dice que tenga en medio de la prueba. Porque Él dice, en medio de la prueba hay que considerarse ¿qué? Muy dichoso. ¡Wow! Llegó prueba. Gloria a Dios. No estamos entonces diciendo, Dios, manda pruebas. No. Pero cuando llegue pruebas, yo tengo dos actitudes. O me quejo de Dios, o me considero muy dichoso y le doy gracias a Él. ¿Por qué? Porque si Él está en la barca, no hay de qué preocuparse. Amén. De hecho, dice que la palabra de Dios, que en todo tiempo tenemos que alegrarnos. Hay que alegrarnos en todo tiempo. O sea, hay dicha en el sufrimiento, pero también hay que alegrarnos en todo tiempo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice lo siguiente, estén siempre ¿qué? ¿Cómo? Alegres. Sí, considérense muy dichosos cuando enfrenten pruebas, pero en todo tiempo hay que estar ¿cómo? Alegres, que su alegría sea evidente. Dice por ahí en alguna parte también. El versículo 17 dice, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y esto no es un tema de pobre yo, ¿sí? Este no es un tema de, ay, qué dicha que hay sufrimiento y problemas, y qué dicha que este está, sí, ay, pero pobre a mí siempre me pasa. Sino que es un tema de alegría, y la alegría es genuina, la alegría es permanente, la alegría es un estado que no depende de mis circunstancias alrededor. Y entonces dice, estén alegres, ¿cuándo? ¿Cuándo? Siempre, o sea, cuando no hay tormenta y cuando hay tormenta. Hay prueba en tu vida, que eso no te robe la alegría. Estás pasando un momento de paz y tranquilidad, disfrútalo con alegría. O sea, la alegría es algo que Dios dice, ténganla. Y dice algo importantísimo, que en medio de la prueba, que en medio de la tormenta, pero también en los momentos buenos, tenemos que hacer algo, orar sin cesar, ¿no es cierto? Poner en manos de Dios todo y darle ¿qué? Gracias. Entonces, no es conformarme con mi situación, no es conformarme con la prueba, no es conformarme con la enfermedad, no es conformarme con la deuda, no es conformarme con la situación que hoy estoy. Es decirle a Dios, Dios, estoy alegre a pesar de, no quiero vivir esta prueba, pero gracias porque sé que estoy contigo.
Pero gracias porque cuando sufro, soy consolado. Pero gracias porque tú no me dejas solo. Amén. Y entonces viene esta actitud. O te alegras o sufres. Hay procesos en nuestras vidas. Y yo tengo dos opciones con el proceso. O lo sufro o lo disfruto. ¿Sí? Entonces, Juanda decía, para tener un buen estado físico hay un proceso, ¿verdad? Y tú tienes dos opciones en ese proceso. O lo sufres o lo disfrutas. O en medio de la prueba, tú te mantienes alegre, conectado con Dios, o en medio de la prueba dejas que Él te consuele, o en medio de la prueba dejas que la dicha sea parte de tu corazón, o vives en desespero, en desánimo, en agotamiento, en ansiedad, en tristeza. ¿Estamos entendiendo? El problema no es la prueba. El problema no es la tormenta, es cómo la atravieso. Los discípulos para ir de un lugar al otro tenían que ¿qué? Atravesar por la tormenta. Hay tormentas que a veces nos toman por sorpresa. Esta tormenta las tomó por sorpresa, no la veían en el mapa, pero era necesaria para atravesar al otro lugar. Porque en las pruebas, si nos devolvemos otra vez a Santiago, ¿qué pasa con nosotros? Somos refinados. Porque si volvemos a Santiago 1:3 dice, ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Haber atravesado esa prueba con Jesús en el bote, en la barca, fue algo que en los discípulos al final produjo algo importante y fue perseverancia, fue fe, fue paz, fue entender que si Dios está conmigo, que si Jesús está ahí y que Jesús no es cualquiera. En medio de la prueba soy alegre, pero hay dos cosas que necesito hacer: orar y dar gracias. Entonces aquí en Tesalonicenses nos decía, ¿no es cierto?, que en todo que oremos sin cesar y que demos gracias en toda situación. Y cuando vamos a Filipenses 4:6-8, vuelve y nos reafirma que en todo momento hay dos cosas que siempre tenemos que hacer: orar y ¿qué más? ¿Orar y qué? Orar y dar gracias. Filipenses capítulo 4 versículos 6-8 dice así: no se preocupen por nada, más bien, ¿qué dice? En toda ocasión, otra vez, no importa el momento, esté despejado el cielo o haya tormenta, con oración y ruego, presenten a Dios sus peticiones y denle gracias. ¿Cuál es el resultado de eso? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí hay algo súper importante, porque una cosa es atravesar la tormenta y tener paz, y otra cosa es no tener tormenta y aún así no tener paz. Porque hay personas que no están atravesando tormentas y aún así no tienen paz. Como cristianos, esa es la ventaja. Jesús nos dice, en este mundo ustedes van a tener aflicciones, va a haber problemas, va a haber tormentas. Cuando Él les dijo a los discípulos, camine la barca, Él no les dijo, tranquilos que no va a haber tormenta. No les dijo eso. ¿Podía pasar? Sí. Pero a nosotros sí nos dijo, en la vida va a haber tormentas. En el matrimonio va a haber problemas. En tu trabajo, a veces las cosas no van a salir como tú las planeaste. A veces vas a tener que pasar por temporadas que no son tan chéveres. Eso fue lo que nos dijo Jesús. Pero también nos dijo algo, y es la ventaja que tenemos como cristianos, que si estamos con Él, entonces vamos a poderlas pasar en paz. Porque una cosa es tener que buscar qué comer en paz, y otra cosa es tener que buscar qué comer desesperado. Amén.
Una cosa es tener que buscar una solución a un problema con la mente despejada, con el corazón tranquilo, y otra cosa es hacerlo con la mente vuelta a nada y con el corazón dañado. Amén. Y eso es lo que Dios nos dice. No eviten los problemas. No se quejen de ellos. Si llegan los problemas, afróntenlos con toda la tranquilidad. Afróntenlos con alegría. Siéntanse dichosos porque están siendo ¿qué? Probados, porque van a salir perseverantes, porque de la perseverancia va a producir, en su vida va a haber fruto. Pero avancen claramente. Amén. Y la muy buena noticia de las tormentas en nuestras vidas es que la tormenta pasará. Lo voy a decir otra vez. Lo bueno de las tormentas es que la tormenta pasará. Denle un aplauso ahí a Dios. Eso que hoy estás viviendo, esa temporada, esa situación, esa época que tú dices, no la quiero vivir, disfrútala, pero también quédate tranquilo porque va a pasar. Amén. El domingo va a llegar. Y cuando leemos otra vez la historia, quiero que esta vez sí leamos la historia en la que Jesús está con los discípulos en Mateo 8. Mateo 8, tranquilos, que estamos poniendo el aire acondicionado. ¿No se han dado cuenta? Tenemos aire acondicionado nuevo. Ya tenemos 2 aires acondicionados. Entonces están instalando ya todo. Pero Mateo 8, capítulo 25 al 26, dice lo siguiente. Contexto, ¿en dónde están? ¿En dónde? En la barca. ¿Qué está pasando? Tormenta. ¿Tranquila la tormenta? ¿Cómo está la barca? ¿Cómo está? Bueno, además de que se está moviendo la tormenta, hay vientos, pero se está entrando el agua, ¿no? Ya se está inundando. O sea, el tema está crítico. ¿Dónde está Jesús? Versículo 25. Los discípulos fueron a despertarlo. Y me encanta que Juan decía que cuando está la exclamación, ¿no? Es chévere a veces también leerlo con esa actuación, ¿no? ¿Cómo sería esa situación? O sea, usted está en la tormenta, no ve mucho, se está moviendo el arca, comienza a ver que la barca comienza a inundarse, Jesús está durmiendo, ¿usted cómo lo despierta? Señor, Jesús, es que está lloviendo. Señor, gritaron, ¿no? Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar. O sea, imagínense, ¿no? Señor, por favor, ayúdanos. No, es como, sálvanos que nos vamos a ahogar. O sea, ellos ya se veían ¿dónde? Ahogados, ¿sí? Ni siquiera vamos a naufragar. No, nos vamos ¿qué? A ahogar. O sea, ya ellos se veían, porque uno a veces en la tormenta lo que ve no es lo más cercano, sino la peor consecuencia, ¿no? Es como, en vez de considerarse uno muy dichoso, uno se siente que ya está ahogado. Es que de esta no voy a salir, es que esto ya es la última, yo ya no puedo más. Yo creo que este año sí fue el último, yo creo que este año sí ya Dios no puede hacer nada. Los años anteriores Dios había hecho algo, pero este año yo no creo que ya lo vaya a hacer. Yo creo que este año sí me voy a ahogar. Este año las deudas me van a ahogar, este año la enfermedad me va a ahogar, este año los problemas en la casa me van a ahogar, este año ya la barca se va a hundir. Y se levanta Jesús. ¿Y qué les dice? Tranquilos, muchachos. ¿Sí? No, tranquilos, pero ¿cuál es el alboroto que está pasando? Vamos a comenzar a sacar agua. No, ¿qué dice? Es una reprensión. Es una reprensión. En la exhortación hay reprensión, pero también hay ánimo, ¿no? Porque si a mí Dios me dice, hombre de poca fe, lo que me está diciendo es, yo voy a hacer algo, pero tienes que tener fe. O sea, no estás teniendo fe que yo lo puedo hacer, pero no estás teniendo la fe suficiente. ¿Estás pasando un momento difícil? No seas un hombre o una mujer de poca fe, porque esto pasará. Amén. Y miren lo que dice, ¿por qué tienen tanto miedo? O sea, es como, pero Señor,
viento, agua, se está hundiendo la barca, estamos en medio del mar. ¿Cómo así que por qué tienes tanto miedo? Nos vamos a ahogar. Y Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿A qué le temes? Y hoy la pregunta es para ti, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo si Jesús está en la barca? Amén. Jesús está en la barca. Jesús está en la barca y Jesús les dice, ¿por qué tienen tanto miedo si están conmigo? Es lo que les está diciendo. ¿Por qué tienen miedo? ¿A qué le están temiendo? Si yo estoy aquí con ustedes y si yo estoy con ustedes dormido, ¿ustedes por qué tienen miedo? ¿Estamos entendiendo lo que está pasando? ¿Estás entendiendo lo que Dios te está diciendo? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué tienes temor? Si esto pasará. Entonces se levantó Jesús, reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente ¿qué? Tranquilo. Esta tormenta, esta temporada pasará. Amén. Esta tormenta pasará. Amén. Tranquilos. No ha sido un comienzo de año fácil, tengo que admitirlo. Ha habido varias situaciones en familias de la iglesia. Pero Dios me decía, tranquilos, porque yo estoy en la barca y esta tormenta pasará. Amén. Y cuando hay oposición es porque viene bendición. Cuando hay oposición es porque estás moviéndote con Dios. Amén. Cuando hay tormenta es porque Dios te está fortaleciendo. Amén. No temas. Persevera, porque este tiempo también pasará. Amén. Dile al del lado, esto pasará. Denle un aplauso ahí al Señor. Y Señor, hoy te damos gracias, Dios. Hoy te damos gracias porque sabemos que tú estás en la barca. Y Señor, y si tú estás en la barca, no importa la tormenta. Si tú estás en la barca, ¿por qué tenemos miedo? Como decía mi hija, Señor, ¿por qué hay que tener miedo si Jesús está en la barca? Dios, hoy sabemos que tú estás con nosotros. Tú nos lo has dicho y tu Espíritu Santo nos lo asegura a nuestro espíritu. Hoy acrecienta nuestra fe, Señor. Hoy acrecienta nuestra fe. Hoy permítenos, Señor Jesús, tener nuestra fe puesta en ti siempre, Dios. Señor, tú conoces la situación que cada uno de los que hoy estamos aquí o los que están escuchando este mensaje está pasando en este momento. Algunos estamos hoy en enero, otros no sé cuándo lo están escuchando. Pero si estás escuchando esto, recuerda que esto pasará. Esta temporada también va a pasar. Señor, cuando vino el COVID, pensamos que no iba a pasar, pero pasó. Dios, cuando los matrimonios estuvieron en crisis, pensamos que no iban a sobrevivir, pero la tormenta pasó. Dios, cuando nos enfermamos y estuvimos hospitalizados, pensamos que no, ese tiempo no iba a pasar, pero pasó. Señor, hoy queremos ser dichosos, considerarnos muy dichosos, estar siempre alegres, disfrutar del proceso. Perdónanos porque a veces nos enfocamos tanto en la orilla, Señor, en el otro lado, que olvidamos disfrutar el día a día contigo y el proceso de atravesar la tormenta contigo. Hoy, Señor, entendemos que el problema no es el problema, que el problema no es la tormenta, sino que el problema es vivir
esas tormentas sin ti. Hoy nos sometemos a ti, Jesús. Hoy nos sometemos a ti, Señor, y disfrutamos de tu presencia, Dios. Hoy te pido que levantes nuestros brazos, Dios. Hoy te pido, Señor Jesús, que nos dé, Señor Jesús, la fe que necesitamos para perseverar, Dios. Y que esta fe que está siendo probada nos lleve, Señor Jesús, a perseverar a tal punto que podamos ver el fruto, que podamos salir probados, que podamos salir, Señor Jesús, perfectos, intachables, sin que nos falte nada. Dios, solo una palabra tuya, solo una instrucción tuya basta para que la tormenta pare. Hoy te pedimos, Señor, que pares la tormenta, Dios. Confiamos en ti, la estamos viviendo y atravesando contigo. Pero queremos ya ver el cielo despejado, Dios. Anímanos hoy a todos, Dios. Hoy levanta nuestros brazos, Dios. Fortalécenos, Señor Jesús. Y te damos gracias. Gracias, Dios, gracias. Gracias porque tal vez hoy no vemos que esto vaya a pasar. Pero hoy entendemos y tenemos la fe en que esto pasará, en que esto es una temporada, es temporal, Dios. Y que contigo vendrán mejores temporadas. Gracias por preparar nuestros corazones para poder disfrutar de esas buenas temporadas que vienen más adelante. Para que podamos disfrutarlas en orden. Para que podamos disfrutarlas, Señor Jesús, valorando lo que significa haber caminado contigo a través de la tormenta. En tu santo nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Así que dale un aplauso ahí al Señor y celebra con Dios que este tiempo pasará. Amén. ¿Crees que este tiempo pasará? Entonces da desde ya un grito de victoria. Estás pasando por un momento difícil, estás pasando por una prueba. Celebra que esa prueba ya tiene su fin. Amén. A ver, vamos a celebrar. ¿Quién está pasando por pruebas el día de hoy? ¿Y quiénes ya pasaron esa prueba? Espero que no bajes la mano, porque esa prueba ya pasó. Amén. Porque Dios ya está contigo mañana. Amén. Así que dale un aplauso ahí. Yo creo que celebremos, yo creo que arranquemos este año sin perder de vista eso que Dios ya nos ha dado.